Hola Perú. Em, Me veo en la necesidad de sacar este video por la circunstancia tan desgraciada que está atravesando nuestro país. Primero tenemos elecciones fraudulentas. No se puede tener un presidente que llega a 2 millones. La Keiko Fujimori no ha obtenido más de 2 millones de votantes. El otro que supuestamente está por el mismo camino. Y entonces no se puede elegir entre dos. Esa es una. La otra es la siguiente. En primer lugar, la Keiko Fujimori jamás ha tenido experiencia de ningún tipo. Tú puedes haber estudiado, tú puedes ser doctor, pero si nunca has ejercido, pues entonces no me digas que vas a hacer una operación o vas a remitirte a hacer recetas o prescripciones. Porque el hecho de que hayas estudiado no significa que lo sepas todo, sino significa que tienes que practicar. Entonces, por eso hay el internado y todas esas cosas. Lo mismo pasa en cuanto a la administración pública y todo lo demás. Ahora esta mujer pues simplemente pues ha estudiado en el extranjero, se ha graduado, ha obtenido maestrías y en fin. Entonces, según ella pues eso lo hace una buena persona para dirigir el país. Pero bueno, otra cosa que usa el apellido del padre, que volvemos al Fujimorismo y todo lo demás. En realidad Fujimori no fue el mejor presidente que ha habido en el Perú. Obviamente que su primer gobierno tuvo muchísimas cosas que ver en el control del terrorismo. Más allá de eso, pues bueno, se le puede criticar muchísimas cosas, pero eso no tiene que ver nada con ella, que ella use ese escudo, esa bandera para poder ser eh, presidenta, pues no la bala. Otra cosa, cuando ella ha sido presidenta de lo que era la Junta de Asistencia Nacional, que es la función de la esposa del presidente, era su mamá, la señora Iguchi, Susana Iguchi. Y su marido, Fujimori, la metió presa, estaba en, en calabozo, no por un poco tiempo, ha estado bastante tiempo, y la hija no dijo nada, no salió a protestar, no se opuso, al contrario, tomó muy oronda el cargo de la primera dama del Estado. Encima de eso, bueno, pues podemos achacarle muchas cosas, ¿no? Que jamás ha hecho empresa, jamás ha tenido beneficios, nada, ahora veo que ha declarado bienes o ingresos por 217,000 o 227,000, no sé si sea dólares o soles, pero no hay mucha diferencia no en cuanto a la cantidad, sino en cuanto a qué cosa hace. Que yo sepa, no tiene ninguna empresa, no tiene ninguna asesoría, lo que ella cobra son una especie de diezmos, ¿no? A sus votantes o qué sé yo. Ahora también se ha probado de que Odebrecht y otros, por ejemplo, el Banco de Crédito y otros organismos, pues le han puesto dinero. ¿Para qué? Para su campaña. Entonces, pues ese no es un dinero limpio. Es un dinero ya comprometido para, digamos, yo te doy esto, pero ya a cambio pues vas a hacer lo que yo te diga. Y eso ha pasado en todos los gobiernos y sucede en todos los gobiernos. Entonces, él ya no es la excepción, pero no ha demostrado capacidad, si no ya sería presidenta. Miren hasta eso, es su cuarta participación. Y yo no creo que salga, porque cualquiera que está en competencia, pues bueno. Y eso lo han calculado los extremistas. Entonces ella, por ejemplo, siempre ha estado en contra e incluso hasta volvió a meter a su padre a la cárcel para quemarse a PPK y hasta el hermano estaba en las puertas de la cárcel y lo eliminó. Ella no tiene conciencia. Ahora, pues, anda, según ella, pues, separar al marido. Me imagino que debe ser por cuestiones patrimoniales, porque el marido también vino con una mano adelante y otra atrás. Él no era empresario, no viene de una familia rica, y sin embargo tenía sus bienes y sus negocios. Entonces yo imagino que la situación es para ponerlos independientes. De todas maneras, no serviría para nada porque, pues bueno, cuando ha sido congresista, se la pasaba viajando a Estados Unidos y, bueno, pues se ausentaba también del Congreso y entonces es una mujer irresponsable. Ahora existe el partido porque, bueno, pues la gente pues quiere estar donde le van a dar un pedazo de la tajada, de la torta, un trabajo o qué sé yo, algún otro tipo de beneficio. Y no es que tampoco sea pues un partido que
tenga una doctrina, que quiere sacar al Perú adelante o que promueva diferentes cosas, ¿no? Y todo el tiempo se la ha pasado luchando con todos, ¿no? Ahora ella, cuando le dijeron que era la candidata número uno, pues empezó a decir, bueno, que los izquierdistas han gobernado el Perú por estos 20 años, últimos 20 años, y que ella ahora pues iba a entrar al Perú a gobernar, y bueno, lo que no les ha dicho o lo que no dice es que ella ha estado todo el tiempo en el gobierno, es más, es la mujer más poderosa en el Perú, hablando de Congreso y todos esos movimientos que hay. Saca, pone a los jueces, magistrados, y en fin, por eso es que está suelta. Entonces, una mujer así que está, digamos, dentro de lo que es la corrupción, pues no puede ser elegida en el Perú. Ahora hablemos del otro candidato, este señor Sánchez. Pues es un psicólogo que tampoco no tiene experiencia en nada. Se graduó, bueno, en 2010, 11, bueno, en fin. Después ha sido elegido ministro de Comercio. Bueno, yo no sé qué beneficio le puede hacer al Perú una persona que desconoce el asunto. Ahora, pues, también tiene algunos otros cosas que no son, digamos, buenas, ¿no? Que hablen bien de él. Y ahora habla principalmente de que ataca al presidente del Banco Central de Reserva, que es el único hombre en el Perú que ha manejado y por eso el Perú tiene la economía mejor de la América Latina y probablemente hasta debe ser en un puesto arriba en el Perú, en el mundo, de que la economía y la inflación sea una de las más bajas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no se reparte. No se trata, por ejemplo, él dice que hay que sacarlo a ese presidente del Banco Central de Reserva, que de acuerdo a la Constitución no puede hacerlo, pero él dice que lo va a hacer. Y eso también trató Castillo y no pudo porque podían vacarlo por esa situación. Y es tan bruto que cree que sacándolo a él, pues él va a tener el control del Banco Central de Reserva. Encima de eso, pues uno no puede disponerse de dinero que no son depósitos, son situaciones que están ahí en depósito para que el Perú mantenga una economía solvente. Entonces tampoco no se puede repartir. Es como que si tú tienes 5 taxis, pues bueno, te dicen, bueno, entra al gobierno, entonces dame los 5 taxis, te vamos a dar a ti uno por 8 horas y el resto pues lo vamos a repartir entre los otros estos. ¿Y qué pasa cuando hay desgaste de la maquinaria, cuando hay que hacer reparaciones? Pues todo el mundo se va a tirar la plata, hasta que al final de cuentas pues no va a quedar nada y va a perderse lo que es tuyo. Y eso es lo que es el Banco Central de Reserva, es patrimonio del Perú, no es para gastarlo, es para manejarlo sabiamente y mantener una estabilidad económica en el país. Y lo manejan profesionales, no cualquier esto. Él es psicólogo, yo no sé qué clase de economía va a manejar. Si es un neófito totalmente. Al lado de Castillo, pues han cometido una serie de situaciones que, eh, bueno, habría que hacer un video exactamente para señalizar toda esa situación. Entonces, tenemos un tipo que es totalmente bruto y se junta con Octavio Humala y también dice que a Castillo, bueno, porque lo nombró ministro, entonces que lo va a indultar y toda esa situación a Castillo. Y esa situación no puede darse. ¿Por qué? Porque simplemente pues Castillo violó la ley y el que viola la ley pues tiene que ser así. Encima de eso pues Castillo ha recibido dinero en maletines por los ministerios, no lo digo yo, están los mismos que están ahí en juicios pendientes. Entonces, ¿qué clase de presidente es ese? Un tipo gritón, un tipo que al final de cuentas pues andaba con su sombrero para arriba y para abajo y quiere ser una copia. Entonces no vale. Aparte de eso, las elecciones en el Perú han sido manipuladas y son manipuladas todo el tiempo. Están entronizados en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMP, en todo lado. Por eso es que, por ejemplo, vemos, ¿no?, que en el tiempo de Humala pues se habilitó que voten la policía y los militares, ¿no? Cosa que no se hacía antes. Incluso se han llegado a detectar que votaban hasta gente muerta. Y no uno, sino 40.000, 70.000, 100.000, depende del área. Y en fin, todas esas situaciones son manipuladas, son manejadas, porque imagínense, siendo favoritos el Porky, y ojo que yo no estoy a favor del Porky, porque tampoco no me gusta ni siquiera un poquito,
estaba Acuña y todo esto, y no aparecen abajo, aparecen abajo. Entonces no me digan a mí que pues la Fujimori ni siquiera pintaba dentro de la situación. Entonces ahora pues han dividido a toda la situación y con 2 millones no se puede gobernar al Perú. La voluntad popular tiene que ser el 50% o pongamos un 45%. O sea, estamos hablando de 17 millones para elegir a un presidente y 16 o 15 o 14 que estén en contra. Pero no hablemos de 2 millones, eso no es la, la idea, ¿no? Entonces estamos hablando de dos personas que no tienen nada que ver y no tienen ni siquiera la menor idea de lo que es el gobierno. Solamente les interesa agarrar el poder y no tienen ningún plan de gobierno. Eso no es plan de gobierno, es decir, voy a repartir acá, voy a generar acá, voy a hacer... Primeramente tienen que ver qué cosa es lo que hay en dinero y después recién empezar a hacerlo. Y no que lo repartan, por ejemplo, con este tipo, por ejemplo, que está ahora de candidato, que es Sánchez, pues está diciendo que Cerrón pues es un tipo buenísimo y que incluso hasta lo va a indultar. Entonces, todas esas cosas estamos viendo que o este tipo está mal de la cabeza o este tipo pues obviamente pues quiere meter al Perú dentro de lo que es el comunismo. Ahora otra cosa, pues el Congreso y todos los que están ahorita en el gobierno pues no tienen validez ya, son corruptos y eso no es bueno. Eso es lo peor que le puede pasar al país. Ahora, ¿qué ganan, por ejemplo, no declarando que la Keiko y este está? Vamos a ir a lo mismo. ¿Qué pasó cuando Vizcarra disolvió el Congreso? Yo esperaba, todos esperamos que los nuevos congresistas pues iban a ser diferentes, pero no. Y ya la corrupción estaba enquistada dentro del sistema y solamente se ha ido haciendo más fuerte. ¿Y qué pasó con Vizcarra, que era el tipo que estaba luchando contra todo esto? Resulta que le fabricaron, le sacaron juicios de 10 años atrás y resulta que gente que estaba requisitoriada, gente que había defraudado al gobierno, estaban con orden de captura. Entonces les obligaron y les dijeron que tenían que ser testigos uh, protegidos y declararon que bueno, que habían visto a Vizcarra recibir dinero y que, en fin, claro, si yo por la libertad, pues bueno, tengo que decir lo que me dicen, ¿no? Aparte de eso, pues ya les cancelaban sus juicios. Entonces, toda esa situación, todas esas cuestiones, es así. Ahora, todas estas sanciones, pues son cuestiones del Poder Judicial, no son cuestiones del Congreso. Y sin embargo, lo primero que hicieron fue inhabilitar los 10 años. Ahora empieza a salir que ya no tiene valor, no tiene peso y que está habilitado, entonces ahora lo vuelven a sancionar con otra situación. ¿Por qué? Porque no les interesa que un tipo que quiere limpiar el país esté ahí en camino. Y eso es lo malo que hay. El problema es que también él no tiene la capacidad de poder defenderse porque no es abogado. Entonces estamos en una situación que no hay salida. Ahora, yo voy a una situación, ¿no? Y esta situación también es bien delicada. El artículo 32 de la Constitución habla del referéndum. El referéndum se hizo en las anteriores elecciones y por orden del pueblo, del país, se eliminó el Senado. Entonces, ¿qué sucede? Que el Senado no debería existir más. Ahora también se aprobó que no iba a haber reelección con los congresistas. Entonces, estos congresistas, pues, yéndose contra el referéndum, han generado el Senado. ¿Para qué? Para ellos poder participar, porque ahí ya no es una repetición en la elección. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Porque el Senado no debería existir, porque el pueblo dijo que no. Y se han dado 400 millones, primeramente, imagínense, miren, necesitamos dinero en hospitales, en educación, en diferentes sectores, y estos tipos pues han destinado ese dinero y tienen que darles el dinero para generar el Senado. Y llegar al Senado y se han puesto también poderes que ni Superman los tiene. Ellos pueden sacar al presidente cuando quieran, pueden disfrazado de muchas cosas, ¿no? También pueden nombrar a los jueces, nombrar a los fiscales,
nombrar a todo el mundo al Tribunal Constitucional y en fin. Entonces va a ser más poderoso, o sea que prácticamente la presidencia pues va a estar ahí de figurete y eso no se puede permitir. Entonces hay que, ellos han cometido un delito de concusión el Tribunal Constitucional debería haber ido actuado de oficio. ¿Para qué? Para decir que han cometido concusión, delito de concusión. ¿Qué cosa es la concusión? La concusión es un delito en el que se juntan varias personas o muchas personas, en este caso todo el Congreso, para beneficio propio. Y eso es obviamente lo que ha pasado, ¿no? Violando la ley, perjudicando al Estado, porque esto, desde que el momento que están destinando dinero, ya están perjudicando al Estado. ¿Y quién es el Estado? El Estado somos todos nosotros. Bueno, el Estado es lo que se maneja, ¿no? Donde está el dinero y toda la situación. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos han cometido esto y el Tribunal Constitucional se ha inhibido y no ha dicho nada. O sea que esta situación pues no tiene legal, no tiene pies ni cabeza y no, estas elecciones no deberían ser. Ahora, se hacen nuevas elecciones, pongamos que se anulan estas nuevas elecciones y vamos a ir por el mismo camino. ¿Por qué? Porque está manejado por la misma gente. Es como decirle al diablo que reescriba la Biblia. Entonces, pues ya se imaginan cómo va a ser eso, ¿no? Y ahora, toda esta situación pues no tiene solución. Ahora tenemos acá el artículo 46 que nos dice que nos da el derecho a la insurgencia. Entonces, ¿qué pasa? Que el artículo 46 dice, ¿no? Que no se debe obediencia a un gobierno usurpador. Tenemos el derecho de la insurgencia. Este gobierno pues está usurpando funciones y tiene cosas que no deberían ser. Por ejemplo, el Congreso no debería meterse en nada en el Poder Judicial. Se han abocado esa situación. Ellos se han metido al poder Judicial, al Poder Electoral, al Poder Ejecutivo y por todos lados están metidos. Entonces, no existe independencia de poderes. ¿Y qué pasa ahora? Que ellos son la dictadura de la democracia que existe en el Perú y hacen lo que les da la gana. Quieren llevarnos a un comunismo estilo, qué sé yo, Venezuela, estilo Cuba, y eso no va a funcionar en el Perú. Ahora en el Perú tenemos diferentes tipos de pensamientos, gente de diferentes culturas. No es la misma cultura en Puno, en Juliaca, que en Cusco, que en el centro, en Junín, Huancayo, o Apurímac, o en el norte, en Piura. Cada uno tiene sus diferentes cosas. Y cuando salen con pollera y con sombrero a decir que nosotros, los marginados y toda situación, pues están hablando pues de más, ¿no? Porque en cualquier parte del país el que quiere progresar y trabaja, pues va a hacerlo. Ustedes no han visto cómo son unas bodas ahí en Juliaca, en Puno, pucha, que son pues con grupos extranjeros y gastan un dineral. ¿De dónde sale el dinero? Pues justamente el trabajo de ellos. Y Lave es una región donde eh, totalmente de vacuno, no, perdón, ovino. Y entonces tienen lana, tienen un montón de cosas, tienen minería, tienen, en fin, producen muchas cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos tienen su riqueza, tienen su forma de ser. Ahora, pues, su vestimenta y su forma de pensar, ya, pues, ¿no? Ahora que se les mire por encima del hombro es otra cosa, que no tiene nada que ver con que haya pobreza. Lo mismo ¿cómo se llama esto? En Espinar. Los chicos, por ejemplo, van al colegio en motos, tienen sus celulares última generación, y como la señal no llega bien, pues tienen que tener celulares o aparatos súper poderosos. ¿Y por qué cada uno pues tiene sus alpacas, sus cosas, ¿no? Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque no hablamos de pobreza. Ahora es pobre pues el que no quiere trabajar. En Huancayo, ustedes no han visto cómo son las bodas en Huancayo. Ahí la gente se dedica al comercio, en fin. En el norte igual, ¿no?
en Trujillo, en Piura, en fin. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente en el Perú se defiende porque son emprendedores. En el Perú, por ejemplo, en Arequipa, se produce todo. Se produce, qué sé yo, minería, hay ganadería, agricultura, fábricas, y en fin. Entonces no me digan que la pobreza, pues la pobreza existe porque hay gente que no sabe trabajar o no quiere trabajar, pero hay muchos emprendedores que generan sus propios trabajos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que vigilar, ¿no? Que se generen mejores emprendimientos y cosas, y más bien cuidar, ¿no? Que se les respete sus derechos de trabajo y eliminar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la tercería para contratar, que solamente trabajen un determinado tiempo y después los voten, no, no, que haya estabilidad, como la había antes. Entonces, así, pues, ¿no? Y también que haya compensación por tiempo de servicio y todas las situaciones. Y eso es posible en un país como el nuestro. Entonces, todas esas cosas tienen que cambiar. Ahora, por ejemplo, en lo referente al referéndum, este, tiene, para mí que tiene, digamos, rango de ley. Y sin embargo, pues ellos han dicho que no, que han hecho ¿cómo se llama esto? El, han generado un Senado, pues, a su gusto y paciencia, ¿no? Entonces dice, no, el artículo 32 dice que puede ser, el referéndum se hace para la reforma total o parcial de la Constitución o aprobación de leyes y normas. Entonces, para eso es un referéndum. Entonces, el referéndum dijo que no debía haber Senado y eso debe respetar el Congreso y sin embargo, nada. Ahora dice desaprobación de leyes, decretos legislativos, esto. Había ya el proyecto de que haya el Senado y sin embargo se desaprobó desde ya. Entonces, no, los derechos de los ciudadanos de pronunciarse en cuanto a los temas normativos. Entonces, no, ahora también dice, ¿no? Eh, la revocatoria y remoción de autoridades. Por ejemplo, acá se habla de la revocatoria, se estableció de que no quería el Senado. Y sin embargo, por cualquier lado que quieran ponerlo, no se establece esto. Ahora, ¿qué podemos hacer? De acuerdo al artículo 46, nadie, estamos hablando de los peruanos, nadie está, digamos, obligado a obedecer a un gobierno corrupto. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tomar el control del país. Y acá, por ejemplo, los militares que tienen miedo, porque hay un artículo en el que los pone a ellos y a los policías aparte, pero acá dice bien claro que nadie, ¿no? Y acá entran ellos, todos, que nadie tiene derecho, digamos, ¿no? A obedecer a un gobierno y tenemos derecho a la insurgencia. Entonces, la insurgencia es lo que nos está ahorita dando el derecho de poder actuar. Ya se hizo anteriormente con los pulpines, cuando se le sacó, en una semana se le sacó ¿cómo se llama al tipo que estuvo una semana, pues, ¿no? Ahí en el gobierno. Pero bueno, Merino. Ahora, ¿qué sucede? Hay que salir a las calles, porque miren, si se hacen protestas cibernéticas, pues igualito les resbala. Ellos van a seguir adelante y van a decir, bueno, es el resultado. ¿Y quién controla esa situación? Va a ser la misma cosa. Acuérdense lo que les digo, que el Senado, bueno, perdón, el anteriormente se pensó que con un nuevo Congreso pues iba a cambiar. Esto no va a ser un nuevo Congreso, va a ser la misma cosa y peor. Como les digo, con este Senado que ellos se han fabricado a su gusto y paciencia, entonces vamos a estar peor todavía, porque va a haber más control del poder en el Senado. Todo el poder centrado ahí, y eso es malo. Entonces ya tenemos ahí la dictadura del Congreso, y eso no debe ser así. Ahora tenemos un presidente, pues un títere, como el anterior, pues que estaba con juicios, ese también, que por ahí dice que en el colegio de Chiclayo, de Trujillo, creo que es,
también dice que había hecho un desfalco y que, en fin, y tiene muchas cosas en contra. Y también que su opinión, por ejemplo, dice, ¿no? Que las mujeres jóvenes deberían tener sexo para ganar experiencia. Como un presidente, un tipo que de esa calaña, pues puede decir esa situación. Por el contrario, así pues vamos a tener más desgracias en nuestro país. Niñas, jovencitas, pues que van a terminar malogrando sus vidas. ¿Por qué van a traer hijos al mundo, pues, eh, sin tener una situación establecida? Entonces, todo está corrupto, todo está mal. Yo pido, ¿no? Que salgan a las calles, que tomen el poder, estén ahí como cuando sacaron a Merino, los pulpines y todo el mundo, porque ahora esto nos afecta a todos. Miren, yo estoy arriba de 70 y tantos años. Dirán, a mí no me importa o qué me importa, al contrario, me da mucha pena porque es mi país y porque yo me formé y salí de ahí, de mi país. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, la experiencia que uno tiene, pues sabe qué es lo que viene. Yo tengo ya mis hijos formados, ya son cada uno profesional, pero ¿qué pasa con los nietos? Mis nietos no viven en Perú, gracias a Dios, por ahora. Entonces, ¿qué pasa? Los nietos de mis hermanas, mis sobrinos, mis sobrino nietos y todas las generaciones que vienen, ¿qué van a estar? ¿De qué van a comer? Porque si vivimos una dictadura como la que se está viviendo ahora, que va a ser peor, entonces ya ellos van a tener el control de todo. Imaginen que se sacan los generales y la policía, como que les da la gana, se ponen al fiscal, a uno, a otro, lo sacan, lo ponen cuando les da la gana. A los generales del ejército también los sacan, los ponen. Ahora, por ejemplo, disque presidente ha firmado una compra de aviones y ¿quién autorizaba a él? Digo yo. Él tenía que haber pedido permiso al Congreso, él no tiene ningún derecho a autorizar. Es más, si este Congreso, como ya está de salida, pues debería decir de dejarlo para el próximo Congreso. ¿Por qué? Porque se tiene que revisar muchas cosas. Y este imbécil, pues ha ido ahí, pues no, dice que la presión, ¿qué presión? Al contrario, un tipo, pues no podría tener ningún tipo de presión. No debería, porque simplemente, pues diciendo que ya no le corresponde a él, pues ya, pues no, porque total, para julio, que se supone que haya un nuevo presidente, la carga la tiene que tener otro. Pero esa es la diferencia. Así que ahora, por ejemplo, no, estos que han cometido el delito de conclusión para crear esta cuestión y los del Tribunal Constitucional que no los han acusado de oficio por concusión, por faltar a lo que pedía o lo que pidió el pueblo peruano en el referéndum, pues están ahí ya fuera de la ley. De todas maneras, ¿no? Ya saben que los cacerolazos pues no van a hacer nada. Hay que salir a las calles y tomar el control. Y la policía y el ejército pues tienen que tomar el control. Es más, yo les sugiero una cosa. A mí me gusta mucho el general Roberto Chabra, pero ahora se me está ocurriendo otro candidato tal vez un poco mejor o más actualizado y más técnico. El doctor Javier Velarde, presidente del Banco de la Nación, perdón, del Banco Central de Reserva. Él haría un ordenamiento técnico y no con padrinos o con compadres, ni con ahijados, con nadie, porque así lo ha manejado el Banco Central de Reserva. Entonces organizaría cada ministerio y cada situación y buscaría a las gentes más idóneas para cada caso. Yo sugiero que se forme un grupo, ¿no? Y de patriotas presididos por él, y en fin, que Dios le dé salud y sigamos adelante de esa manera. Y ser un ejemplo, ¿no? Como país en América Latina, de que se puede convivir. Tenemos diferentes culturas, así que no podemos quejarnos de que unos se visten de una manera, otros de otra manera, pues eso es lo que es nuestro país, y cada uno tiene sus riquezas. Entonces, pues, a salir a las calles y olvídense ya de una nueva elección, porque esa situación va a ser basura, más basura de la que ya tenemos encima. Muchas gracias y espero que esta sea la última vez que hago un video, porque realmente parece que estoy predicando en el desierto. Gracias, buenas noches.